Señoras y señores, el dólar paralelo se desplomó. Hasta este 1 de julio entendemos que ha llegado a por debajo de los 15, 14.69, 14.50 se cotiza en las calles el dólar blue, el dólar paralelo. ¿Por qué se está dando esta situación? Vamos a revisar a continuación un informe sobre el comportamiento del dólar paralelo en los últimos meses y que recordemos en mayo alcanzó un pico de 20 bolivianos. Baja la cotización del dólar paralelo en el país, pero ¿cómo se ha comportado la cotización paralela de la moneda estadounidense? Durante el 2025, la cotización del dólar paralelo en Bolivia ha estado marcada por fuertes altibajos que han reflejado la fragilidad económica del país. El año comenzó con una relativa estabilidad en enero. El dólar paralelo se ubicaba en aproximadamente 14 bolivianos con 90 centavos, una cifra que ya superaba la tasa oficial, pero no generaba aún gran alarma. En febrero, la cotización subió ligeramente 15 bolivianos con 50 centavos y en marzo continuó una escalada hasta alcanzar los 16 bolivianos con 20 centavos, impulsada por la creciente escasez de dólares físicos en los bancos y casas de cambio. Pero para abril, la cotización ya se encontraba en 17 bolivianos con 30 centavos y ahí los analistas advertían que la tendencia era preocupante. El punto más crítico se dio el 15 de mayo cuando el dólar paralelo alcanzó su máximo histórico en 20 bolivianos. Ese récord disparó las alarmas en toda Bolivia, provocando temor en los mercados y entre los ciudadanos que buscaban preservar su valor en sus ahorros. Para junio, el dólar descendió a un promedio de 15 bolivianos con 80 centavos, marcando un retroceso importante desde el pico de mayo. El descenso se consolidó en los últimos días y para este 1 de julio, la cotización en las plataformas como Binance llegó a 14 bolivianos con 69 centavos, su punto más bajo en lo que va del año. Sin embargo, diversos expertos advierten que, pese a la caída, las condiciones estructurales siguen intactas, la escasez de divisas persiste, el acceso al dólar es limitado y los precios continúan en alza. Los especialistas también advierten que esto podría significar que el alivio sea temporal y que la nueva alza podría registrarse en los próximos meses. Lo cierto es que el comportamiento del dólar paralelo en este 2025 muestra que, más allá de las intervenciones, Bolivia sigue enfrentando tensiones cambiarias profundas que necesitan acciones. ¿Qué podemos esperar entonces de ahora en adelante? Que el dólar llegó a 14 más o menos, poquito más, 14.50 en las calles. ¿Va a seguir bajando? ¿Va a volver a subir? ¿Va a fluctuar? Es la pregunta que nos va a responder a continuación nuestro especialista. Quiero darle la bienvenida al licenciado Rubén Arias, analista económico. ¿Cómo le va, tío? ¿Todo bien? Un gusto, Eduardo. Edmundo, no se preocupe, tranquilo. ¿Cómo ve la situación? Porque mire, el dólar paralelo se ha desplomado, pero ¿podemos esperar que siga bajando tal vez? Bueno, en realidad el dólar paralelo efectivamente estos últimos días ha tenido un desplome importante y esto ha tenido como consecuencia de algunos factores que han influido, ¿no? Factores internos y factores externos. Entre los factores internos podemos decir que han habido anuncios importantes del gobierno que tienen que ver, por ejemplo, con la liberalización, podemos decir, del uso de las criptomonedas a través de la banca. El otro hecho importante ha sido la aprobación de créditos, ¿no? En la Asamblea Legislativa se han aprobado 410 millones de dólares que de cierta manera son un paliativo, ¿no? Al tema de la economía. Y también el hecho de que la población, al percibir esta liberalización del uso de las criptomonedas, ha empezado ya a utilizar con mayor frecuencia esto. Es decir, por ejemplo, en los últimos 6 meses aproximadamente han sido como 600 millones de dólares que se han empezado a mover a través de lo que es el uso de las criptomonedas. Pero en este tema de las criptomonedas, licenciado, ¿tiene algo que ver también, por ejemplo, las disposiciones del gobierno mediante la AFI que están de alguna que otra manera tratando de regular este tema de las criptomonedas? Sí, efectivamente. El primer anuncio de regulación, digamos, que planteó el gobierno, lo plantea aproximadamente en el mes de mayo, el 7 de mayo aproximadamente. Lanza un anuncio el ministro de Economía indicando de que se iba a empezar a regular las plataformas digitales. Esto generó también una corriente, podemos decir, un poquito de preocupación en la gente y por eso nosotros, si tenemos unos gráficos luego para ver, hemos visto de que aproximadamente el 15 de mayo se dio una elevación considerable, ¿no? De la demanda, ¿no? Pero si a eso sumamos el hecho de que las empresas estatales como Yacimiento estuvieron habilitadas para poder hacer operaciones de criptomonedas, estábamos hablando de una presión en la demanda. Es decir que porque el YPFB demanda muchísimos dólares para sus operaciones. Imagínese usted de que se estaba hablando en realidad de operaciones de millones, ¿no? Correcto. De millones. Y
para el 15 de mayo tuvimos nosotros una elevación considerable que casi llegamos a 20, ¿no? Sí. Producción me avisa, por favor, si tenemos los cuadros listos para que los podamos analizar entonces cómo ha ido fluctuando el dólar. De hecho, usted nos explica desde febrero, abril y junio, por ejemplo, este es el comportamiento del dólar, licenciado. Claro, efectivamente, si nosotros vemos estos cuadros, a partir del mes de marzo, cuando empiezan a darse anuncios de cierta regulación, empieza a darse un fenómeno, podemos decir, de especulativo en la gente, desde el punto de vista de querer acaparar los dólares y poder cuidarlos, podemos decir. Entonces, a partir del mes de abril, va subiendo a junio, pero en este mes, en el mes de mayo, tenemos nosotros, en el mes de junio tenemos nosotros una elevación considerable que tiene que ver fundamentalmente con qué. Con que yacimientos petrolíferos e instituciones del Estado tenían la posibilidad de poder adquirir, o sea, hacer operaciones con criptoactivos. Es decir, teníamos una importante cantidad de demanda. Esta demanda generó un incremento considerable en lo que es la búsqueda de los dólares. El gobierno luego lanza una información, o podemos decir un decreto en el cual anula esta decisión, y a partir de ese momento la demanda empieza a disminuir. Pero además es importante tener en cuenta lo siguiente: ¿cuáles son los actores que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de la subida y bajada de dólar? Los avisos del Banco Central, los comunicados de la AFI, los comunicados del Ministerio de Finanzas y obviamente los comunicados del gobierno, del presidente, ¿no? Entonces, cada vez que hemos tenido un comunicado o un decreto del gobierno relacionado con la regulación, cada vez que hemos tenido una normativa que ha tratado, podemos decir, de influir en este tipo de cambios, hemos tenido fluctuaciones importantes. Un dato importante, ha sido aprobado el decreto, han sido aprobados los créditos en la Asamblea Legislativa. Correcto. Quiere decir que han entrado aproximadamente 410 millones de dólares a la economía. Ya. Eso ha ayudado también a que se dé este fenómeno de baja. ¿No? Y el otro elemento también, ¿se está ofertando más dinero en las plataformas virtuales en este momento? Sí. ¿La gente está ofertando, está vendiendo sus criptoactivos? Sí. ¿Sus activos digitales? Sí. ¿Por qué? Un poquito más arriba el micrófono. ¿Por qué los está vendiendo? Los está vendiendo en primera instancia porque hay un decreto que ha planteado que el día de mañana va a salir una reglamentación. Correcto. El día de mañana esta reglamentación va a tratar, podemos decir, de normar el manejo de lo que es las plataformas digitales. Sí. Entonces mucha gente en Binance y en las distintas plataformas ha empezado a ofertar. Y eso también ha ayudado a que se dé este fenómeno de la bajada de los dólares. Correcto, tenemos un cuadro más para poder ilustrar a la gente cómo se está comportando desde mayo ahora a julio. Si podemos esperar tal vez que siga bajando el dólar, usted nos dirá, licenciado. Sí, los factores internos son los que hemos dicho, ¿no? En primera instancia, la aprobación de los créditos, en segunda instancia, este tema de la regulación de las plataformas digitales, pero también ha habido factores externos. El dólar en el mundo, desde enero hasta esta fecha, ha perdido valor aproximadamente el 10%. Ya. Hace 2 o 3 días en Perú, por ejemplo, ha tenido un retroceso el valor del dólar que ha vuelto a valores de hace 4 años atrás. Y en Chile también. O sea que hay factores externos. Cuando bajan los dólares en nuestros países limítrofes, esos dólares también empiezan a ingresar aquí. Porque hay gente que va y trae dólares del Perú, va y trae dólares de Chile y empiezan a ingresar. Entonces, ¿qué es lo que se viene en los próximos días? La pregunta es, ¿los factores estructurales que hacen que el dólar suba y baje en este momento se han corregido? No se han corregido. ¿Por qué? Porque las autoridades tienen una acción, podemos decir, de respuesta, ¿no?, ante la situación y no anticipativa. O sea, es reactiva y no anticipativa. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Esto es una situación en este momento de bajada temporal. Se va a dar nuevamente, podemos decir, va a haber un impulso y posiblemente acercándonos a las elecciones, que faltan 40 días, va a haber una subida importante también de los dólares. ¿A cuánto podemos llegar? ¿A más de 15, a 16 aproximadamente? Yo creo que sin problema vamos a estar por los 16. Nuevamente acercándonos a las elecciones. Acercándonos a las elecciones, pero nada más grave de que hablar de otra vez el dólar a 20. Sí, no creo que lleguemos a ese punto, ¿no? Pero es que mucho va a incidir el aspecto político en el sentido de que cómo se dan las elecciones, si van a haber conflictos, no van a haber conflictos, si entre la elección y la segunda vuelta se percibe un ambiente de incertidumbre o no.
Entonces, ese factor va a ser importante, pero Correcto. podemos decir una recomendación. El que tiene dólares y no necesita gastarlos o hacer pagos inmediatos, es mejor guardarlos. Y el que está obligado, obviamente, a usarlos, los va a tener que cambiar y a la moneda que se encuentra ahora. Esta situación, licenciado, va a afectar en los precios de la canasta familiar porque también por el dólar se han disparado. Lamentablemente, el momento que suben los precios de la canasta familiar, difícilmente bajan, ¿no? Ya. A pesar que el dólar pueda fluctuar, difícilmente bajan, entonces creemos que se va a mantener nomás esta escalada que hay en la inflación de los precios. Hay muchas personas que estaban comprando USD, licenciado, en estos últimos días cuando estaba 17, cotizándose en 16 aproximadamente. Ahora, cuando ha bajado, ellos dicen, pucha, ya perdí mi plata, ahora voy a tener que venderlos al precio que está, 14 más o menos. ¿Qué tiene que hacer esa gente que tiene ahora el USDT en sus manos? Guardarlos. No, yo recomendaría que si no tiene necesidades de hacer gastos o pagos inmediatos, los guarde, ¿no? En realidad, es lo mismo que el dólar físico. La persona que no tenga la necesidad de hacer pagos, gastos, etcétera, es mejor que los guarde por lo menos unos 3, 4 meses hasta que un poco se visualice la situación política. Y además otra cosa importante, si el gobierno se mantiene dentro de la línea del actual gobierno, digamos, del MAS, o si cambiara con otros actores políticos, las variables no van a ser tan profundas. ¿Por qué? Porque la situación económica del país nos obliga ¿a qué? A devaluar. Es decir, que no vamos a volver al dólar de 6.96. Nunca más. No vamos a volver, era imposible, ¿no? Lo que se va a dar al contrario es que se va a transparentar el uso, digamos, la fluctuación del dólar, y seguramente el nuevo gobierno, sea el que sea, se va a ver obligado a fijar un tipo de cambio que sin ningún problema va a estar por encima de los 13 bolivianos. Bueno, esto quiere decir que entonces ya de manera oficial se devaluaría la moneda boliviana. Seguramente es la presión que tiene cualquier gobierno que vaya a asumir a partir de la asunción, de tener que devaluar la moneda, ¿no? Porque hay una presión importante, no hay reservas internacionales, nuestro compromiso y deuda es considerable, debemos más de 13.500 millones de dólares de deuda externa, tenemos una deuda interna de casi 14.000 millones de dólares, o sea, prácticamente la situación del país, tenemos un déficit, déficit interno, déficit fiscal que está casi rondando el 12%, entonces la pesada carga obliga a que se hagan acomodos estructurales importantes, ¿no? Bueno, nuestras esperanzas entonces ya están por ahí, por el piso prácticamente. El dólar no vuelve nunca más a 6.96, pero bueno, algo se podrá hacer, esperemos, para que pueda bajar un poquito más de los 14. Quiero agradecerle, licenciado, por su tiempo esta mañana. Un gusto acompañarlo en su programa. Será hasta la próxima, veremos cómo se va comportando el dólar entonces en estos meses que nos acercamos a las elecciones. Seguimos con más, esto es El Mañanero.